titulado El virus de la fe. Diga conmigo, el virus de la fe. Desde la semana pasada, que estábamos de vacaciones, mi familia y yo, el Espíritu me habló, me dijo, quiero que regreses a la iglesia y prediques fe, hables fe. Cuando el Espíritu me dice esto, pues yo digo, es pan comido, es papita. Tengo 21 años predicando fe. Ahí donde me ven de joven, que dice de bello, guapo, atlético, de joven. Tengo 21 años sirviéndole a Dios de tiempo completo, 21 años predicando su palabra. Y todo este tiempo he predicado fe. Incluso desde antes que se me revelara la fe. Ahorita que estábamos adorando, me conmovió mucho y le daba gracias al Espíritu por la revelación de la fe. En estos días Néstor me envió un mensaje de audio que me hizo llorar. Me hiciste llorar, hermano. No andes haciendo eso. Nada, sí, Aldo. Ustedes saben, grabamos una oración por sanidad para el COVID, en audio para WhatsApp y en video para Facebook. Le pido que si usted lo necesita, se lo pida a la pastora Rubí o entre al Facebook y compártalo, ayúdenos a compartirlo. Vamos a extender esta oración. Lo que queremos solamente es ayudar a aquellos que están padeciendo. Ya hay testimonios. Carla Cecilia, miembro de nuestra iglesia, estaba pasando por una situación así, tenía síntomas, fue y se checó y salió positivo. Ya le dije yo, le digo, en todo eres negativa, nomás en eso salió positivo. Y dice que en eso le llega la oración, no sé si por WhatsApp o por Facebook, y al momento de escuchar la oración, al instante le regresa el olfato, el sentido del gusto, se va la temperatura, se le va el dolor de cabeza, y dice, pues estoy aquí disfrutando de, ¿qué dijo? De un agua de horchata deliciosa, dice, y Dios me sanó. Dice, tengo que esperar los días necesarios en aislamiento, dice, pero estoy sana. Al instante que oyó la oración, hay gente que está compartiendo esa oración y Dios está haciendo milagros. Para mí es relativamente fácil predicar de fe porque lo he hecho toda la vida. Yo le agradecí a Dios y se quebraba mi corazón porque, perdón, me quedé con Néstor. Dime, Néstor, yo me voy por otro lado y se me olvida. Y cuando envío la oración a toda la gente que podía, Néstor me regresa el mensaje y me dice, pastor, quiero agradecerle por sus, no voy a decir todo lo que me dijiste por respeto a Lili. Sí, no se va a poner celosa y ya ves cómo decía una hermana, ya ves cómo es el celo de la mujer. Y me golpeó mucho mi espíritu porque él dijo algo que yo no me había dado cuenta. Me dijo, le doy gracias porque si nosotros estuviéramos viviendo esta situación sin escuchar fe, cada vez que lo escuchamos predicar, dice, yo no sé qué sería de nosotros. Y eso me impactó mucho. Y yo le estaba agradeciendo al Espíritu, diciéndole, gracias por la revelación de la fe. Porque la fe es lo que nos ha mantenido de pie este tiempo. La fe es lo que nos ha sostenido de pie. La fe es la que nos hace reír cuando todos lloran, estar en paz cuando todos están intranquilos. Entonces, cuando el Espíritu me dice, quiero que regreses y prediques fe, yo sabía que no era una fe común o predicar fe como siempre se ha predicado, sino yo sabía que el Espíritu iba a abrir una fuente de revelación mayor en esto. Entonces comencé a preguntarle al Espíritu, ¿qué es? ¿Dónde baso
estas enseñanzas. Tengo mucho que decirle acerca de la fe. Todo lo que usted ve a su alrededor es el resultado de fe. Todo. Nada de lo que está aquí es el resultado de trabajo ni de echarle ganas. Todo lo que está aquí es el resultado de creerle a Dios. Porque nada de lo que usted ve ahora, ni las sillas, ni la alfombra, ni la carpa, ni las pantallas, ni los instrumentos, ni nada de lo que ve aquí, es más, ni usted existía en esta carpa al inicio. Esto estaba vacío. Cuando llegamos a este terreno estaba solo. Todo lo que tú ves es el resultado de fe. Entonces, tengo muchas cosas que decirle de fe, pero yo lo que quería era saber qué era lo que el Espíritu quería que yo enseñara acerca de esto. Y el jueves tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia hija en Saltillo, Ministerios de Fuego y Poder. Y mientras estábamos adorando, yo estaba muy nice, listo para compartirle algunas cosas a la iglesia, y el Espíritu comenzó a hablarme, y empecé a anotar, saqué rápido el celular y empecé a escribir, y me dijo el Espíritu: este es el río, súbete a la barca y comienza a darle. Entonces el jueves compartí algunas cosas ahí en la iglesia en Saltillo, pero hoy quiero comenzar a sentar unas bases que creo que van a determinar el rumbo de la iglesia en los próximos meses, o me atrevo a decir años. Va a ser una enseñanza apostólica, así es que tome apuntes, ponga todos los sentidos en esto. Si usted puede, no se pierda una sola predicación. Si usted es de los que viene a una sola reunión los domingos, puede comenzar a hacer el hábito de venir a las 2. Si le es imposible por distancia, por trabajo, por lo que usted quiera, en la tarde conéctese y escuche la transmisión. Si en su trabajo no le permiten verla, mañana que tenga oportunidad, véala, pero no pierda la secuencia de esto, porque el Espíritu tiene un ritmo. No pierdas el ritmo del Espíritu, porque tú puedes decir que no es pecado. No, nunca dije la palabra pecado, no es pecado. Pero sí es muy poderoso que tú estés conectado al fluir del Espíritu en los próximos días. ¿Ok? Yo lo que quiero es darte herramientas para que seas una persona poderosa, no una persona débil. ¿Ok? ¿Alguien está listo? ¿Sí? Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Hoy quiero comenzar esta serie de mensajes que sé que va a ser de un impacto tremendo para la iglesia, que va a ser un impacto poderoso, que va a marcar no solo el rumbo de esta casa y no solo de las casas que pertenecen a la red, sino incluso personas e iglesias que no están con nosotros aún. Van a ser determinantes estas enseñanzas para sus vidas. Así es que creo que tú estás en el asunto, y yo hablo fe, yo predico fe, y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de los que lo tenga que hacer. Amplifica estos mensajes, llévalos hasta donde tengas que llevarlos, traspasa ciudades, traspasa fronteras, traspasa países, a donde quiera que llegue esta palabra. Mi única intención es poder bendecir y poder ayudar a la humanidad a creer en un Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debo iniciar diciéndole esto. Ya lo he enseñado, pero quiero sentar este precedente. No hay nada que produzca mayor placer en el corazón de Dios que cuando un hijo le cree. No hay nada que produzca más dolor en el corazón de Dios que cuando un hijo no le cree. Lo voy a decir otra vez. No hay nada que produzca más placer en el corazón de Dios que cuando un hijo le cree. Y no hay nada que produzca más dolor en el corazón de Dios que cuando un hijo duda o no le cree a Dios. Realmente, analice esto. Realmente, ¿por qué hay tanta resistencia en el dar cuando se recogen diezmos y ofrendas? ¿Por qué cuando se está recogiendo diezmos y ofrendas siempre vienen los pensamientos? No me va a alcanzar, no voy a poder, ¿para qué quieren tanto dinero? La iglesia está bien, no necesitan mis finanzas. ¿Por qué vienen tantos ataques o tantos pensamientos en el momento de dar?
Si doy, luego me voy a quedar sin dinero, y Dios entiende y Dios sabe que yo no tengo necesidad ¿y por qué vienen tantos pensamientos en ese momento? ¿Será porque el infierno o tu enemigo no quiere que tú recibas finanzas? La resistencia realmente en esos momentos, mira, pasa muy seguido cuando la gente comienza a pasar a poner dinero acá. Las personas que no saben dar comienzan a cambiar su cara y se enojan. Dicen, ¿por qué hacen eso? Y sacan la Biblia y dice, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que pasar a poner dinero ahí cuando el pastor está predicando? Y lo que se quiebra más en la cabeza es, pero ni siquiera está recogiendo la ofrenda, está predicando. ¿Por qué la gente pasa y hace eso? Y vienen tantas preguntas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la resistencia? La resistencia es porque cuando tú das, tienes una expectativa de recibir. Por eso la religión ha sembrado la semilla de que no esperes nada cuando des. ¿Sí? Se basan en el versículo que dice que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha. Pero no está hablando de eso. No está hablando de no esperar una cosecha. Está hablando de que no tienes que anunciar que vas a hacer esto o aquello. Simplemente hazlo. El sembrador no necesita poner en el Facebook que vaya a sembrar para levantar una cosecha. O sea, lo puede hacer, pero que lo haga o que no lo haga no determina si va a recibir la cosecha o no. Hay otros factores que rigen la cosecha. ¿Ok? La tierra no va a decir, hey, no lo has publicado en Facebook, no te voy a levantar una cosecha. ¿Verdad? Va a levantar la cosecha si lo siembra bien, en buena tierra, en una estación correcta y si hay lluvia. ¿Okay? Entonces, si eso hay, no importa que no se publique en Facebook, la cosecha va a venir. A eso se refiere. Pero tú nunca vas a convencer a un agricultor de sembrar una semilla y no esperar una cosecha. Ve y dile, oiga, ¿qué está haciendo? Vine a revisar mi parcela para ver si ya tiene cosecha. Y tú le dices, no, eso está mal. Usted no debe, su mano izquierda no debe saber lo que hace su mano derecha. Y él va a voltear a decir, ay, gracias. Y va a voltear y va a seguir esperando la cosecha. ¿Por qué? Porque él se ha hecho amigo de la agricultura y él sabe que depende de la agricultura. ¿Ok? Y por eso está esperando una cosecha. Pero realmente la resistencia que hay para que no des no es tanto que al infierno le cae gordo que la iglesia tenga recursos, pero no es tanto eso. La resistencia que hay es porque el infierno sabe que cuando tú das, generas placer en el corazón de Dios. Y Él no quiere robarte tu cosecha, quiere robarle ese placer a Dios. Entonces, cuando tú dejas de dar, no solamente te estás robando a ti, estás provocando dolor en el corazón de Dios. ¿Alguien está aquí? Ok, entonces fe se trata de eso. Fe se trata de provocar placer en el corazón de Dios. Pregúntale a alguien, dile, ¿cuánto placer produjiste en el corazón de Dios esta semana? ¿Por qué no le preguntas, ¿no produjiste tú? Dile, ¿cuánto placer produjiste en el corazón de Dios esta semana? ¿Por qué cosas le creíste a Dios esta semana? No confundamos fe con declaración positiva. Si estás tomando apuntes, escribe eso. Fe y declaración positiva son cosas totalmente diferentes. Se parecen, pero no lo son. ¿Ok? ¿Qué es declaración positiva y qué es fe? O sea, ¿cuándo sé que lo que estoy declarando solo es una declaración positiva y no es fe? Cuando no hay una semilla de por medio. Si yo estoy creyendo por cosechas financieras sin diezmar y sembrar, son declaraciones positivas. Es la nueva era. Diga conmigo, New Age. Pero cuando hay semillas en la tierra,
Cuando hay obediencia, cuando hay diezmos, cuando hay ofrendas, cuando hay semillas, entonces no es declaración positiva. Habla, dice la Biblia, creí, por eso hablé. Declara la palabra, declara las cosechas que van a venir, porque no es declaración positiva. Hay una base legal a tu favor que te respalda para que lo que declares suceda. ¿Ok? Otra base para determinar si es fe o declaración positiva es: ¿sucede lo que estás diciendo? ¿Tienen calor? Sí, qué bueno, porque hace calor. Están vivos, eso es buena seña. Si malo fuera que tuvieran frío, ¿verdad? Ahí sí ya se deberían de preocupar. Y arrímense a los abanicos o algo. Mire, Misael tiene solo para él un abanico. Acá también hay otro. Si tiene calor donde está, puede moverse a donde hay un abanico. Mira, luego el cumpleañero se movió. Quiero comenzar a sentar unos puntos. Hoy, ahorita y en la tarde, voy a sentar algunos precedentes respecto a la fe, que van a trastornar a muchos, pero van a transformar a muchos. ¿Ok? Vamos a ver el primer punto. Lucas 8, versos 49 y 50. Déjenme le hablo el contexto, que muchos lo conocen, pero por si alguien no lo conociera, déjenme le digo. Jesús solamente se sometió a dos tipos de personas. Y ninguno de ellos eran fariseos y saduceos y religiosos. Jesús nunca se sometió a los religiosos. Diga conmigo, Jesús nunca se sometió a los religiosos. Dile a la persona que está a tu lado, no lo hagas tú. Cuando un religioso viene a hacerte una pregunta, él lo que está buscando es encontrarte en una falla, y seguramente te va a encontrar. Así es que no pierdas tiempo con los religiosos. Tú sabes cuando la pregunta es porque quieren aprender y cuando la pregunta es porque quieren debatir, ¿verdad? Entonces yo no pierdo tiempo con eso. Si alguien me dice, si escriben al Facebook, a ver, ¿por qué esto? En un sentido de pleito, yo no contesto. El otro día yo escribí, mi provisión viene a través de la gente, pero no de la gente. Y una persona que tengo una idea de quién es decir, no lo conozco así personalmente, pero escribe de pronto, comenta las publicaciones, y él puso, a ver, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Cómo está? Entonces yo sabía que estaba preguntando porque quería aprender, y yo le escribo. Le digo, Dios es nuestra fuente de provisión, no tus clientes, no las personas. Dios siempre usa personas para proveernos. Y contesta, ok, ya está. ¿Por qué le contesté? ¿Por qué tomé tiempo para contestarle? Porque él quería aprender. Pero el otro día pusimos un video para cuando recogí los diezmos y la ofrenda, y alguien puso ahí, lobos rapaces. ¿De dónde sacan eso? No lo contesté. Me dijo Fabián, elimino el comentario. Le digo, no hombre, déjalo ahí que se haga famoso. Quería sus 5 minutos de fama, ¿verdad? Jesús no perdía tiempo con los religiosos. A los religiosos los ponía en su lugar. A ver, tú, ¿en qué autoridad haces los milagros que haces? Y Jesús les dijo, bueno, déjenme, les hago una pregunta y les contesto lo que ustedes quieren. El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Y lo hacen team back, se reúnen y dicen, bueno, mira, si decimos que era del cielo, nos van a decir por qué no le creyeron. Si decimos que era de la tierra, nos van a apedrear porque están persuadidos que era del cielo. Entonces, y un abusado dijo, bueno, yo contesto, déjenmelo a mí. Fue con Jesús y les dijo, no sabemos. Y Jesús, ¿sí lo habéis leído eso? ¿Sí? Es Lucas 20. Y Jesús le dice, bueno, pues yo tampoco les voy a responder su pregunta. Él nunca se sometió a los religiosos, nunca. Por eso le caía gordo a los religiosos.
Él no era carismático como lo ponen en las películas. Amados, amémonos los unos a los otros. Él no era amable. Jesús no era amable. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Él vino a poner división? Porque Jesús es tajante. Ok, solo que la religión dice, no, Dios vino y trae unidad y todo eso. Está bien, trae unidad, pero también trae división. Ok, hay familias que están partidas porque algunos creen y otros no creen. Ok, entonces lo que Jesús hacía era que Él nunca era amable con la religión, nunca se sometía. Cuando los discípulos vienen y le dicen, maestro, explícanos la parábola del sembrador, y él les dice, a ver, chacho tarugo, siéntense, vamos, miren, la parábola es esa, y les empieza a explicar por qué a ellos sí les explica y a los religiosos no. Ok, Jesús solo se sometió a dos tipos de personas en la Biblia. Viene un centurión romano y le dice, maestro, en mi casa mi siervo está gravemente atormentado por una enfermedad, te ruego que vayas y le sanes. Y Jesús le dijo, vamos. ¿Cómo? ¿Por qué va? ¿Por qué se encamina a la casa de ese centurión romano? Porque tiene una autoridad legal. ¿Ok? Nunca te sometas a alguien que no sabe someterse a una autoridad. El principio de toda autoridad es el sometimiento. Hombre, le dije una grosería y se le fue de noche. El principio de toda autoridad es el sometimiento. Si tú quieres llegar a ser autoridad, tienes que aprender a someterte a las autoridades. Si no, jamás vas a poder estar en autoridad o no vas a durar mucho. ¿Sí? Jesús sabía la autoridad que cargaba, sabía el manto que cargaba, y cuando viene alguien en autoridad, un centurión romano, no se sabe cuál era el nombre, se sabe su posición. Centurión romano, él se somete. ¿Por qué? Porque alguien en autoridad sabe someterse a la autoridad. Esa es una clase de personas a las que Jesús se sometió. La otra es el pasaje que vamos a leer. Es Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. No era soldado romano, era un líder no era un religioso. Es que los fariseos no tenían una posición, solo tiraban rollo. ¿Sí? Usaban lo que les enseñaban sus autoridades para pelear. Jairo no era así. Jairo era un principal de la sinagoga. Había una investidura de autoridad sobre él que le había dado la iglesia en ese entonces, el Sanedrín, el concilio, el grupo de iglesias. Entonces cuando va con Jesús, Jesús lo ve y dice, este es un principal de la sinagoga, y le dice, te ruego que vayas a mi casa porque mi hija está enferma. Y Jesús le dice, vamos. ¿Por qué se somete? Por el manto de autoridad. Fe, amados, fe se mueve bajo autoridad. No puedes recibir nada de alguien a quien no te sometes. Tú solo puedes ser promovido por alguien a quien honras. ¿Por qué Jesús se somete a ellos? Porque ellos se están sometiendo a Jesús. Ellos no vienen a argumentarle a Jesús algo que había enseñado. Vienen y le piden un milagro porque ellos alcanzan a ver el manto que hay sobre Jesús. Cuando ellos pueden ver el manto, dice Jesús, este tipo sabe. Incluso Jesús admira al centurión romano y dice, porque el centurión dice, mira, yo sé cómo está este rollo, yo sé cómo te mueves. Dice, porque yo tengo gente que está bajo mi autoridad y tengo gente que está sobre mí en autoridad. Dice, y cuando yo les digo a los que están bajo mi autoridad, ve, va, y cuando le digo ven, viene. Así es que yo sé que si tú das la palabra, mi siervo va a sanar, porque tiene un amplio conocimiento de la autoridad. Y Jesús lo alaba y dice, wow, ni en todo Jerusalén me ha hallado tanta fe. O fue al que le dijo, grande es tu fe.
que solo a 2 personas Jesús le admiró su fe, al centurión romano y a la mujer sirofenicia. Ninguno de los 2 era judío. A veces los inconversos creen más que los cristianos. Y cuando cuando se someten al manto de Jesús, Jesús entonces se somete al manto de ellos y está a punto de... Es imposible que no haya milagros cuando hay sometimiento a la autoridad. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús accede a la petición de Jairo, el principal de la sinagoga, van rumbo a casa de Jairo y dice que le sale al encuentro una mujer que programó su milagro y no le importó la agenda de nadie. Así es la fe. La fe agenda un milagro sin importar absolutamente nada. Que la mujer dijo: iré y si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Le puso fecha, lugar, momento y santo y seña. ¿Qué hizo? Se abrió paso entre la multitud, extendió su mano, tocó el borde de su manto y fue sana. Y Jesús se para y dice: a ver, alguien me tocó. Dice: maestro, todos te empujan, hay una multitud alrededor de ti y dices que alguien te tocó. Dice: es que poder salió de mí, alguien me tocó de manera diferente a como me tocaron los demás. Alguien tenía programado un milagro y vino por él. Ese día Jesús no tenía programado hacer milagros en el camino, pero la fe sí. Entonces puede ser que hoy no sea un día donde vamos a orar por milagros, pero tu fe pudo haber programado un milagro. El miércoles se termina la reunión, no oré ese día por milagros individualmente, lo hice en general, pero se termina y se acerca Brenda, un matrimonio que ha estado viniendo a la iglesia de un tiempo acá, y me dice: pastor, yo tengo 12 años que estoy batallando. No, me dijo, creo que 10 años, ¿verdad? 10 años batallando con flujo de sangre. Dice, y hoy me sentí, me dice, cada vez que me pasa eso, que comienzan las hemorragias, me tienen que llevar a internar. Dice, de pronto ya no puedo comer, me desmayo, ya no sé de mí. Dice, y me empecé a sentir mal y le dije a mi esposo: no me lleves al hospital, llévame a la carpa. Wow, cuando yo oigo eso, usted se ríe así como diciendo: ay, qué tremendo. Sí, pero cuando se para frente a mí, yo digo: Dios mío, tienes que hacer algo. Yo sé que tú eres el que sanas, pero está parada frente a mí esperando recibir algo. Cuando yo veo esa fe, a mí me quiebra esa fe. Ahí estaba mi hermana Sara, yo empecé a llorar, me conmovió tanto eso. Porque hay gente que dice: mira, primero llévame al hospital y luego voy a la carpa que ores por mí. Pero cuando dice: ¿sabes qué? No, llévame a la carpa y luego ya averiguamos. Entonces, la fe programa milagros. La fe, o sea, haz de cuenta que yo lo que vi es esta mujer. Ella tenía 12 años padeciendo eso en la Biblia. Brenda tenía 10 años padeciendo eso. Yo no sé qué pasó en ella, pero estoy seguro que algo poderoso pasó. Y yo estoy esperando el testimonio, porque nadie pone a Dios primero y luego queda en ridículo. Nadie. Entonces esta mujer programa el milagro y va y lo recibe. Y yo imagino los nervios de Jairo. Señor, ya te tardaste mucho, Señor, vámonos, mi hija está enferma, vámonos. Y como que lo apuraba y Jesús tomó tiempo para recibir el testimonio del milagro y todo con calma. Y de pronto dice: bueno, vámonos. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, yo le he hablado a usted últimamente de este pasaje. Yo imagino que Jairo ahí se derrumbó todo dentro de él. Yo imagino los reclamos silenciosos de Jairo hacia Jesús. Maestro, yo llegué a tiempo, pero por entretenerte con esa, ya había recibido el milagro, ¿para qué pierdes tiempo con ella? Ella no había hecho cita, ella no había hecho agenda, ella no es eso, yo sí. Y luego el dolor de la hija que se le acababa de morir. Yo imagino el momento tan fuerte que estaba viviendo Jairo. Pero la respuesta de Jesús es asombrosa. Y en esa respuesta quiero basar toda la serie de mensajes que voy a compartir de aquí en adelante. Dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas.
cree solamente. Diga conmigo, no temas, cree solamente. Hay 3 palabras claves ahí. 3 palabras que me sacudieron. La primera es: no temas. Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo. Vamos, dile: no tengas miedo. Van a suceder cosas alrededor de ti con el potencial de generar miedo en tu vida. No temas. Dicen que todo en esta vida tiene remedio excepto la muerte. Y la fe está diciendo: oílo. Como el meme ese de DiCaprio que está haciendo la cara, no sé cómo, como diciendo: oye, lo que está diciendo. Nada tiene remedio, todo tiene remedio menos la muerte. Y la fe dice: lo siento, chico, también la muerte tiene remedio. Vamos, ayúdame. Yo necesito que se genere un ambiente de fe. Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo. Ayúdame, dile: cuídate todo lo que tengas que cuidarte. Dile, por favor, pronuncia las palabras. Ayúdame, hay una resistencia en esto. Dile: cuídate todo lo que tengas que cuidarte, sin miedo. Si vas a usar cubrebocas, gel antibacterial, si vas a usar todas las medidas de prevención, úsalos, hazlo. Yo no tengo problema con eso. Yo no fomento el que no lo uses. No. Lo que sí fomento es que no lo hagas por miedo. Un cubrebocas no te libra de un contagio, pero la fe sí. Gel antibacterial no te libra de un contagio, pero la fe sí. ¿Sí estoy siendo claro? Dile a la persona que está a tu lado: te estoy diciendo. Dile: no tengas miedo. Mira, tenemos gente aquí que trabaja en hospitales donde están atendiendo enfermos de COVID y no se han contagiado. ¿Cómo? Y todos alrededor sí, menos Claudia es una de ellas. Ella trabaja en el Hospital Zambrano. Olguita y Eunice trabajan en la clínica 4. Mari Bueno trabaja en la clínica 4. Tú también en la 4. ¿Perdón? 29. ¿Cuál es esa? Aquí bien cerquita. La hermana, la mamá de Jorge Quintanilla, Maricruz, trabaja también en un hospital y no se ha contagiado. ¿Por qué? Es que se cuida mucho. No, todos sus compañeros se cuidan. No tengo nada en contra de los cuidados. ¿Sí me estoy explicando? Lo que te ha librado, Olguita, no es la careta, ni el cubrebocas, ni los guantes de Unice, ni nada. Es la fe. Es la fe. Alguien levante su mano y diga: es la fe. Es la fe. Es la fe. Ponte cubrebocas, ponte gel antibacterial, ponte todo lo que quieras, pero también ponte la fe. No sustituyas la fe con cuidados. Yo sé, vamos a publicar. ¿Tienes la otra imagen que me hiciste, Fabián? Ahí no, ok. Vamos a publicar mañana una imagen que va a ser ofensiva y escandalosa. Diga conmigo: ofensivo y escandaloso. Le dije a Fabián: quiero que hagas esta imagen y la publicamos el lunes. Ciertamente la fe y la imprudencia se parecen, pero también el miedo y la prudencia. Dile a la persona que está a tu lado: sé prudente, sin miedo. ¿Cuál es la diferencia, Unice, entre la fe y la imprudencia?
¿cómo sé que estoy actuando en fe o estoy siendo imprudente? Porque se parecen. Hay una línea bien delgada. Entonces, ¿cómo sé que estoy siendo imprudente o cómo sé que estoy actuando en fe? La diferencia es una palabra. ¿Cómo así? Si tú estás actuando en base a una palabra que Dios te dio, es fe. Si solo lo estás haciendo por ocurrencia, es imprudencia. No seas imprudente, actúa en fe. Okay. Yo le di una instrucción la semana pasada a la iglesia, espero que lo haya seguido, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario. Si yo soy su pastor y me considera una autoridad sobre usted, me considera su padre espiritual o su pastor o su apóstol o el que predica el domingo o su amigo Joaquín o el compa que se para ahí enfrente a tirar rollo, lo que yo sea para ti, si tú aprecias mi consejo, te lo voy a dar. Ya tú decides si lo sigues o no. No escuches noticias. Sí, yo sé que alguien va a decir, está fomentando la ignorancia. No, estudia. ¿Tú crees que las noticias te van a hacer más sabio? No, dile a la persona que está a tu lado, no. Oh, es que hay que estar informados de lo. ¿Y cómo sabes que te están informando bien? ¿Quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo? Ora, habla en lenguas. El dueño del mundo te va a decir lo que está pasando. ¿Yo cómo sé que la señora es habiliosa? Ya comió, compañero. Para empezar, le van los tigres. ¿Qué cosa buena puede decir esa señora al mediodía? Si alguien la ve es por los pleitos con el otro cuate, ¿verdad? ¿Qué te pueden decir de sabio en las noticias? Okay. Ahora, las noticias te dicen lo que está pasando. Vamos a pensar que te dicen la verdad. Te dicen lo que está pasando. Bueno, Dios te va a decir lo que todavía no pasa. Y vas a ser un adelantado a tu época. ¿Hay aquí adelantados a su época? Mucha gente está pensando, ¿quién sabe si logremos sobrevivir la pandemia? Y tú ya estás pensando post pandemia. Porque el Espíritu Santo va a tu futuro y viene y te dice, hey, ya te vi vivo, hay que echarle ganas, tienes que hacer cosas porque vas a superar esto. Vamos a ser la generación post pandemia. ¿Puedes darle ese aplauso fuerte a Dios? Alguien puede gritar, podemos hacer ruido. No tengas miedo. No tengas miedo. Ahora, si sabes cómo se genera el miedo, no sé si está bien elaborada la pregunta, pero ¿sabes cómo entra el miedo a tu mente? De la misma manera como entra la fe. Oyendo. La duda y el miedo entran por el oído. Cuida lo que oyes. Cuida con quién hablas. Voy a decir algo muy serio. Cuida las predicaciones que escuchas. No todo el que predica fe. Hay una... es que siempre se me va la palabra y no la he investigado para clavarla en mi mente, pero es como la mafia del miedo o el sistema que está utilizando hoy los medios de comunicación para manipular a la sociedad es el miedo. Es como han logrado controlar las masas.
Perdóneme. Yo no me voy a meter en rollos de criticar que el gobierno, no es mi asunto. Hay mucho que hablar de la Biblia como para andar en ese asunto. Lo que sí me causa mucho impacto y me llega a causar hasta molestia es que la gente sea tan manipulable. El miedo te hace una persona manipulable. ¿Tú me puedes creer que el coronavirus respetó las elecciones? Perdón, analízalo fríamente. O sea, el coronavirus dijo, no, vienen las elecciones, déjame calmo. Y se retiró y dijo, ya pasaron las elecciones, ok, ya está, déjame regreso a chambear. ¿Tú crees eso? Perdóneme, ¿no es tonto eso? Entonces, ¿por qué? Ok, está bien. O nunca subió o nunca bajó. O sea, muy conveniente. Épocas de elecciones, bajó la ola. Pasaron las elecciones, tercera ola, y es más fuerte que la anterior. Ok, no estoy diciendo que no es cierto. Estoy diciendo, o nunca bajó, continuó igual, solo que los medios de comunicación sí bajaron, o realmente nunca estuvo arriba. No sé cuál de las dos sea. Usted me puede decir, no, pastor, es que sí hay mucho contagio. Ok, está bien, se la compro. Nunca bajó. Fue un truco. Entonces, ¿por qué estamos tan alarmados ahora? Y no voy a hablar mucho de eso, solo lo voy a hacer hoy porque luego nos cancelan el canal de Facebook. Pero, ¿por qué? Por lo que estamos escuchando. Mira, haz un experimento social. Apaga la televisión y no te conectes al Facebook. En una semana, ya no te pido mucho, ¿verdad? Una semana, para que veas que vuelves a ser el mismo que eras antes de la pandemia. Y luego reúnete todos esos días, todas esas reuniones. Me vas a estar al tope de fe sin escuchar duda. Y vas a caminar confiado. Vas a caminar seguro. Si alguien me está explicando, me está entendiendo lo que estoy explicando. Entonces, lo que trato de decirle es: el miedo manipula, la fe libera. La segunda palabra que aparece ahí en ese versículo, primero dice, no temas. Dice, cree. Es el tiempo de la fe. Yo se los dije desde hace ya años. Estamos viviendo en días en que una iglesia sin fe no podrá sobrevivir. Estamos viviendo días en que una fe común no será suficiente. Usted recuerda lo que Habacuc decía, y luego el apóstol Pablo en Romanos lo dijo también. Alguien ubíqueme el versículo en Romanos donde dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Está haciendo referencia a un versículo de Habacuc en el Antiguo Testamento. Me encanta cuando el apóstol Pablo hace referencias del Antiguo Testamento, porque muchos dicen que el Antiguo Testamento está obsoleto, que ya no sirve, que ya pasó, que ya no está vigente. Y el que escribió el Nuevo Testamento es el que más referencias hace del Antiguo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Diga conmigo, por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice por la fe será cristiano. No dice por la fe hará algunas cosas. Dice por la fe vivirá. Tú necesitas fe para vivir. Fe no es una opción. Fe es la única manera para estar vivo. ¿Qué querías
Vivir todo el tiempo con un cristianismo mediocre y salir adelante. No, mi hermano, se llegó el día en que sin fe vas a morir. Se llegó el tiempo en que la iglesia, habrá dos clases de iglesia: la que tiene fe y la muerta. Se está llegando el tiempo en que fe es una obligación para seguir vivo. ¿Ya vio los spots que están subiendo? Que dicen que el regreso a clases de los niños, dicen que el que sobreviva es el que pasará de año. ¿Sí ya los vio? Es una burla. O sea, mándalos a la escuela, pero se van a morir. Si logra sobrevivir, va a pasar de año. O sea, el examen final no va a ser escrito, va a ser que estés vivo. Pero están diciendo una gran verdad espiritual. Cuando yo vi eso me impactó tanto, y el Espíritu me habló y me dijo: eso va a pasar con la iglesia hoy en día. El que no tenga fe morirá. No estamos hablando, Romanos 1:17 no está hablando de pasar de año, está hablando de seguir vivo. Ya no podemos, dile a alguien por favor, sacúdelo, dile a alguien: ya no podemos vivir un cristianismo mediocre. Dile: o crees o te mueres. Ahora sí, literalmente, o frío o caliente. Tibio ya no. ¿Alguien puede decir amén? ¿O están asustados? ¿Tienen miedo? Tienen miedo los tigres. Ay, perdón, me confundo siempre. O sea, no sé por qué. Dios me juzgó. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dígale a alguien: ¡ah, qué fuerte! Saque las pistolas y disparen para todos lados. Es más, una bazooka, una granada de fragmentación. Dice: mas el justo seguirá vivo por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 11:6. Qué poderoso. Hay un ambiente de revelación tan profundo hoy. Dice: pero sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Ya no es el tiempo de orar a ver qué pasa, de orar a ver si está Dios. No, es necesario que el que se acerca a Dios sepa, esté consciente que Dios está ahí, que Dios habita la iglesia, que cada persona que venga a este lugar sepa que Dios habita la iglesia. Llegó el tiempo de una vida cristiana en la que pides y recibes. ¿Alguien está viviendo esa clase de vida? Yo la estoy viviendo. Yo la estoy viviendo y yo sé que mucha gente la está viviendo. Oraciones que no fueron contestadas por 20 años, de pronto tú oras y Dios responde. Esa es la clase de vida que tenemos que vivir como iglesia. No una vida de estoy en un proceso, hermano. Dios me dijo que mi familia iba a venir al evangelio, iba a venir al camino, y tengo 20 años orando y no me canso. Pues ya cánsese, hermano, por Dios. Tengo 20 años creyendo y no le da vergüenza. Tener 20 años creyendo por lo mismo y no recibirlo, eso no es fe. Perdóneme, eso no es fe. Fe es creer algo de acuerdo a la voluntad de Dios y recibirlo para atrás. Eso es fe.
En estos días pasados yo les dije que comencé a orar y le dije: papá, yo necesito otro carro. El ministerio está creciendo mucho, necesito otro carro. Y me hablaron por teléfono de la misma agencia donde sacamos la camioneta. Nos llegó un Honda Fit 2016. ¿Lo quieren? Y yo dije: pues sí lo quiero, pero ¿cómo me van a dar dos carros en la misma agencia? Y ahorita está en proceso y están a punto de autorizarlo para entregármelo. La otra me dijeron: pero se requiere tanto dinero de enganche. Dije: no, pues ¿cómo le voy a hacer? El miércoles alguien entregó, porque vendió su casa y le entregaron una parte, y entregó diezmos de lo que le dieron de la venta de esa casa, y es el enganche para el carro. Cuando yo oro, Dios responde. Dile a la persona que está a tu lado: estamos en tiempos en el que pides y recibes. Dile: fíjate bien lo que pides. Porque Santiago dice: piden pero no reciben, porque piden mal. Piden para sus deleites. Alguien puede decir: pastor, ¿no cree que eso ya está de más? Mira, yo dejo que eso lo determine Dios. Si Dios lo necesita, Dios lo necesita. Y si Dios lo necesita, va a suplir para que las cosas salgan. ¿Qué necesitas para cumplir propósito? Por eso te digo que las cosechas financieras que estamos creyendo no son para nosotros, son para facilitar el reino. Créele a Dios por algo más de lo que estás viviendo ahorita. Créele a Dios por algo más. Pide y recibe. Jesús le dijo al principal de la sinagoga: no tengas miedo. Pum, lo paró en seco. Le dijo: no temas. Esa es la manera de responderle a la gente que llega con malas noticias a tu casa. Estás en tu trabajo y alguien llega: ya supiste la tercera ola que se desató, y tú lo paras en seco y le: no tengas miedo. Todos están acostumbrados a que le sigan la plática y sí, hoy está bien feo mi vecino, mi hermana, esto, mi otro, y tú lo paras en seco y le: no tengas miedo. Pero ¿cómo no tener miedo en medio de todo esto? Tranquilo, ten fe. Dios está en el asunto. Dios está en medio de la tierra. Dios está en medio de esto a través de la iglesia. Como iglesia no somos portadores de miedo, somos portadores de fe. No hablamos miedo, hablamos fe. No hablamos muerte, hablamos vida. No hablamos enfermedad, hablamos sanidad. No hablamos pobreza, hablamos prosperidad. Esa es la iglesia. La iglesia es luz, y en nuestra luz la gente verá la luz de Dios. ¿Alguien puede decir amén? La gente tiene que ver, escuchar algo diferente de nuestra boca. Unas personas de la iglesia que estaban atravesando por una situación de enfermedad en semanas pasadas me testificaron el domingo pasado. Dice: yo le hablé, dice, me habló por teléfono mi hermana que es pastora, me dijo él, y se despidió de mí. Dijo: no, que Dios te reciba en su presencia con gozo, con alegría, dice: no, yo no recibo eso, yo no me quiero morir. Dice: colgué y puse su oración, pastor, que usted oró por mí, le envié un mensaje de audio. Dice: y escuchaba eso y me sentía bien. Cuando batallaba para respirar, escuchaba la oración y mis pulmones agarraban aire y seguía respirando, y están totalmente dados de alta ahorita. Hay gente que te va a empezar a dar de alta de la tierra. Te va a decir: bueno, no escuches eso, no tengas miedo, cree, transmite fe. Cada vez que hables con tu esposo, Perla, no escuches, no creas, más bien escucha lo que dicen los médicos, pero no crean lo que los médicos dicen. Cree lo que Dios dice. Dice el Salmo 23: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Josué estaba pasando por esa situación, dice: mis pulmones comenzaban a faltarle la respiración, la oxigenación bajaba. Dice: y yo fui al Salmo 23 y comencé a leer: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice: y mis pulmones comenzaban a agarrar aire nuevamente. Salieron de ahí sin secuela. ¿Hace cuánto de eso? Ya casi un año, ¿no? Ya casi un año. Dice la Biblia: el viento sopla de donde quiere
y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Deja que el Espíritu sople vida a través de ti. Mira, voy a decir algo con mucho respeto y espero que lo entienda a la luz de lo que estoy diciendo. Yo les he dicho a los muchachos de la oficina, cuando otros lloran, cuando unos lloran, otros venden pañuelos. ¿De cuál eres? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que debemos hacer negocio de todo? No me estoy refiriendo a eso en este momento. Lo que me estoy refiriendo es, cuando otros están llorando, tú eres la solución. Con tus palabras tú cambias su llanto, su lloro en alegría, en gozo. No temas, cree. La fe se va a convertir en el lenguaje nuestro en los próximos meses y años. Yo te lo he dicho, la duda habla, la fe también. No hables desde tu situación, habla desde tu estado. Regrésame a Romanos 1:17, por favor. ¿Cuál me habías puesto? ¿Lo dije el que me pusiste anterior? ¿Lo de la qué? Ok, Salmos 23, excelente. Romanos 1:17 dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. ¿Quién? El justo. Alguien diga, está hablando de mí. Cuando dice el justo, está hablando de mí. Es decir, esto está poderoso. Espero que lo agarre, que lo tome. Fe actúa desde un estado, desde una posición, no desde una situación. Tú no comienzas a tener fe cuando estás en la enfermedad. Tú comienzas a tener fe cuando sabes quién eres. Es un estado, no una situación. Mucha gente dice, yo creo que Dios me hizo pasar por esta enfermedad para que mi fe creciera. Ninguna enfermedad hace crecer la fe. Ninguna. No hay manera de que la fe crezca cuando estás enfermo. Lo que hace que actúes en fe es la posición en la que estás parado. Es el suelo en el que estás parado. Dice, mas el justo sigue vivo por la fe. Ok, ¿cómo sé que es fe y no una declaración positiva? ¿Dónde estás parado? Porque mucha gente está diciendo o haciendo, declaraciones positivas desde una base de miedo. No, pero esto no me afecta porque poderoso es Dios. Dios es grande, y por dentro te estás destrozando, te estás destruyendo porque estás parado en el miedo. Tienes pavor de lo que te pueda suceder. Así no actúa la fe. La fe actúa desde un estado. Yo soy justo, por lo tanto lo que hablo tiene una repercusión en lo espiritual que se ve reflejado en lo natural. Mira, tú has escuchado cuando yo oro por los enfermos, yo siempre digo, porque una vez cuando comencé a este asunto de orar por mensajes de audio, el Espíritu me llevó al pasaje de Lázaro. Usted recuerda cuando Jesús llegó y sale una hermana de Lázaro, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y ella dice, yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. Y luego viene la otra y le dice lo mismo. Y Jesús va y se para frente a la tumba de Lázaro. Pero hay un detalle ahí que a veces pasa desapercibido. Dice que Jesús, apartándose de la multitud, oró a Dios y le dijo, Señor,
yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y luego fue y se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces el Espíritu me dijo: siempre que ores por los enfermos, tú tienes que saber que yo te escucho. Me dijo: no hay una sola oración que tú hagas por los enfermos que yo no escuche. No siempre voy a responder lo que tú quieres que responda, pero siempre te voy a escuchar. Entonces, en esa base, cuando alguien me pide que ore por ellos por enfermedad, o cuando yo envío un mensaje de audio, yo no lo hago desde la base a ver si chance chicle y pega, en una de esas que Dios se le caiga un milagro. No, Señor, yo sé que Él está atento a mi oración. Y yo siempre termino las oraciones por enfermos diciendo: papá, te doy muchas gracias porque tú siempre me oyes, porque siempre estás atento a mi oración y porque siempre me respondes. Puede sonar arrogante para aquel que no es justo. Puede sonar arrogante para aquel que no se ve como Dios lo ve. Puede sonar arrogante para aquel que no tiene una correcta identidad. Pero aquel que sabe en dónde está parado. Es más, yo he terminado oraciones, he ido a hospitales a orar cuando están desahuciados por la medicina y me invitan a orar, y antes de orar yo les digo: miren, cuando yo ore, después de orar va a pasar algo. No sé qué sea, pero algo va a pasar. Aún así quieren que ore. He ido a las 2 de la mañana a un hospital. No me invite a esas, por favor. Pero he ido va a decir: sí, va el pastor, ¿verdad? Han sido 2 veces en 21 años. He ido a las 2 de la mañana al hospital a orar por enfermos. Y les digo eso: no me importa haberme salido a esta hora de la madrugada a orar por él. Si ustedes no están listos para que algo cambie, yo me voy. Y ellos se quedan así, dicen: está bien, pastor, ore. Entro, oro, y cuando salgo les digo: prepárense. Háblenle a los familiares que están al pendiente y díganles que vengan, algo va a pasar. Y siempre pasa. A la media hora, a la hora, al siguiente día tengo un mensaje de WhatsApp: pastor, hubo algo asombroso. A mi mamá la desentubaron, a mi mamá le hicieron esto y está viva. O en otras ocasiones: pastor, mi mamá, mi papá, mi familiar acaba de morir. Dios siempre me oye. La fe opera desde la justicia. Él no te oye por quien tú eres. Él te oye por el estado en el que estás parado. Él no te oye porque eres bueno. Él te oye porque estás parado en un estado de fe, en un estado de justicia, donde tú le crees que lo que Él hizo por ti valió la pena. Y termino diciendo esto: voy muy rápido. Es que últimamente me dicen: predicas bien poquito. Y yo traigo mucha, hombre, yo traigo parque para 3 días seguidos. Eres bien temprano. ¿Cuánto tiempo tengo predicando? ¿20 minutos? ¿15? 5 minutos. No, hombre, pues. ¿Media hora tengo? La tercera palabra que aparece ahí es solamente. Esa, en mi punto de vista,
es la más estratégica de las tres. Es la más delicada. Está hablando de la guerra de dos mundos: duda y fe, temor, miedo, seguridad, confianza, fe. Pero esa tercera palabra, estoy hablando de Lucas 8:50. No temas, cree solamente. Diga conmigo, solamente. Okay. La fe debe ser pura, no debe estar adulterada, no puede ser mezclada. Toda nuestra confianza está en Jesús, en ninguna otra cosa. ¿Dios creó la medicina? Sí. ¿Dios creó la ciencia? Sí. ¿Dios le dio sabiduría a los hombres para operar ambas cosas? Sí. Pero mi confianza y mi seguridad no proviene de eso, proviene de Dios. Si usted se enferma, vaya con el doctor, siga los tratamientos que le da, no sea imprudente, pero su salud y su sanidad no van a venir por eso, va a venir por Dios. Dios es su fuente. Dios es quien provee sanidad a nuestro cuerpo. No mezcles tu fe. Es que hay gente, nos ha acostumbrado la religión. Esto es algo que ha heredado la religión. No, hermano, sí creo, pero tengo miedo. No se puede. Si tienes miedo, no tienes fe. Si tienes fe, no tienes miedo. ¿Cómo demuestro si hay fe o miedo en mi interior? Por lo que hablo. Tus palabras te delatan. No puedes decir que tienes fe y estar hablando duda. No te permitas. No estoy diciendo esto para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. Estoy diciendo esto para que corrija su lenguaje. Si vas a compartir algo en Facebook, que sea fe. No compartas cadenas de oración, ni te pelees a bibliazos en el Facebook, o sea, no por compartir versículos eres más cristiano. Es más, si no tienes nada de fe que compartir, comparte un chiste, hombre. Por lo menos la gente se va a reír. Pero no compartas dudas. No le ayudes a los medios de comunicación a seguir generando miedo. Por eso le llamé el virus de la fe, porque quiero que así como se propaga un virus, así se propague la fe. ¿Cómo se propaga un virus? Por contacto. De la misma manera vamos a contagiar de fe el mundo, por contacto. Vamos a compartir fe, vamos a hablar fe, vamos a soñar fe, a comer fe, a dormir fe. Vamos todo el tiempo a hablar fe. Si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada mejor. Pero si vas a publicar algo, publica versículos que hablen de fe. Alguien puede decir, pastor, ¿y si no sigo el juego, qué? ¿Se va a acabar? Mira, no sé si se va a acabar, pero sí sé lo que puede pasar si te conviertes en un agente portador de fe. La fe es un imán. La fe es un magneto que atrae cosas a tu vida, atrae personas a tu vida. Si sabes que los negativos, las personas negativas repelen a las personas. Nadie quiere estar cerca de un negativo. Nadie quiere estar cerca de un pesimista. Puedes estar platicando un momento, o puedes tener una larga plática con un pesimista, pero es la única. De ahí en adelante lo vas a evitar. No, hombre, desde el otro día platiqué con él y terminé todo deprimido. ¿Sabes qué? Mejora y muere. La fe atrae. La fe te convierte en un imán, en un magneto.
La fe te va a hacer una persona digna de imitar, digna de seguir. La gente te va a buscar cuando necesite levantarse de alguna situación. Vamos a ser portadores de fe, pero la fe no puede ser adulterada, no puede ser mezclada. Nuestra fe descansa sobre la poderosa palabra de Dios. Una vez yo le compartí a la iglesia, y a lo mejor en estos próximos días hablo acerca de esto. La fe descansa sobre 4 bases tan sólidas y tan poderosas que en estos días se lo voy a enseñar. Si quiere tomar apuntes así se lo digo a abuelo de pájaro, ¿eh? Nuestra fe descansa. La fe no es algo inventado por hombres. La fe descansa sobre la palabra de Dios, número 1. ¿Por qué crees? ¿Por qué estás seguro que Dios te va a sanar? Porque la Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Porque la Biblia dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque la Biblia dice: para esto apareció. Tú descansas tu fe sobre la poderosa palabra de Dios, no sobre la realidad, no sobre los síntomas, no sobre lo que estás viviendo, sino sobre la verdad. No importa cómo te sientas hoy, la Biblia sigue siendo poderosa y sigue siendo la verdad y nunca va a cambiar. No importa los síntomas que yo tenga. Entonces yo decido si me paro sobre la realidad o si me paro sobre la verdad. Alguien diga: yo me voy a parar sobre la verdad. Si mañana te despiertas con dolor de cabeza, no empieces a hacer el testamento. Mejor comienza a declarar la palabra de Dios. Sí, ahora, si vas a hacer el testamento, pues inclúyeme ahí, ¿verdad? Hay de pasada chance y Dios cumpla tus oraciones y declara la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos sabes de la Biblia que hablen acerca de salud? ¿No sabes ninguno? Con razón te va como en feria, hermano. Eres papita. Un simple dolor de cabeza ya te está haciendo hacer el testamento. No, hermano, la enfermedad primero ataca la mente y luego el cuerpo. Si logras capturarla en la mente y sacarlo, no va a afectar tu cuerpo. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Sí? Que te levantas o te despiertas y no tienes ganas de levantarte y dices: y luego te dices como Rigoberto le dice a su esposa: engaña la enfermedad, tú párate, tú no le hagas caso, todo es psicológico. No, yo sé que no es psicológico, realmente te sientes mal, pero te levantas como puedes y comienzas a declarar la palabra. Y comienzas a decir: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Comienzas a decir cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios, mira, para el tercer versículo que digas, ya estás lleno de fuego, ya estás debajo de la regadera bañándote, diciendo: hoy voy a salir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Uy, ya estás preguntando: ¿qué voy a almorzar? Te empieza a llegar el olor de la ensalada de lechuga con tomate. Hasta crees, ¿eh? Un omelette con tocino, harto queso, jamón. Nuestra fe descansa. Bueno, no voy a abundar mucho, sí, porque esa es otra predicación. Nuestra fe descansa en su palabra. Nuestra fe descansa en su poder. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que Dios es más poderoso que el coronavirus? ¿Cuántos saben que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa sobre la tierra? Bueno, descansa tu fe en ese poder. Dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Casi nada. Tu hijo se siente mal: no me quiero levantar porque me siento mal. Vas y le dices: te levantas por el poder
fuerte el nombre de Jesús. Le vas a hablar a tu esposo, Perla, después de hoy, y vas a declarar el poder de Dios sobre él. Nuestra fe descansa en que Él es poderoso. Número 3, nuestra fe descansa en su palabra, en su poder. No, la 4 sí me acuerdo, pero la 3 no. Es que la 4 se le cocina aparte. Nuestra fe descansa en su palabra. Nuestra fe descansa en su poder. Nuestra fe descansa en su nombre. En su nombre. Tengo versículos para cada una. Cuando predique eso se lo voy a dar. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre. Cuando tú sabes lo que significa el nombre de Jesús, tú vas a querer descansar tu fe en su nombre. Y la número 4, que esa se cocina aparte en mantequilla y a baño María, es: nuestra fe descansa en su fidelidad. ¿Por qué digo que esa se cocina aparte? Porque Él es más fiel de lo que tú puedes creer. No me entendió. Hay cosas que Dios te ha dado que ni siquiera las habías creído. ¿Por qué te las dio? Porque Él es fiel. Tú no estabas creyendo por algo y de pronto lo recibiste y dices: Dios, ¿qué onda? ¿Por qué me lo diste? Y Dios sonríe en el cielo: porque yo soy fiel. Hay gente más incrédula que nada y Dios lo bendice con cosas porque Dios es fiel. Tú experimentarás milagros aún sin creer en ellos, porque Él es fiel, no porque tú eres bueno. Sí, yo sé que le estoy rompiendo la cabeza diciendo eso, porque dicen: no, los milagros actúan en base a fe. Yo sé, y yo lo enseño eso, pero hay milagros que yo he visto que han sucedido sobre gente incrédula. Una vez estaba el profeta T.B. Joshua, en paz descanse, predicando en su iglesia. Yo lo estaba viendo, esa predicación o esa ministración pues en el YouTube, y él está predicando y está una persona en una camilla adentro de la iglesia, en camilla. Él lo mandó traer, estaba allá en el hospital donde ellos le llaman en la recepción de la iglesia, y lo mandó traer, lo pusieron ahí y dijo: Dios me habló y me dijo que Dios lo iba a levantar a él de esta camilla. ¿Alguien aquí vino para comprobar que no es cierto los milagros? Que esto es puro show, que todo está montado. Y alguien levantó la mano, dijo: ¿tú no crees en milagros? Dijo: no. ¿Tú crees que Dios lo puede levantar de la camilla? Dijo: no. Ok, dijo: ¿tú sabes que él está enfermo? Dijo: sí, yo lo conozco. Ok, ven. Y lo sacó, dijo: pon tu mano sobre él. Y puso su mano sobre él, dijo: di: Dios, sánalo. Le puso el micrófono, dijo: Dios, sánalo. Y se levantó de la camilla. Porque hay un peligro en la fe. Alerta con esto, iglesia amada, alerta con esto. Hay un peligro en la fe: creer que las cosas suceden por nosotros y no por Dios. Ese es el único peligro en la fe. La fe actúa en base a su fidelidad, no en base a que nosotros somos. Cuando yo te lo he dicho, una persona me dijo una vez: pastor, ¿qué sientes cuando oras por los enfermos y los enfermos sanan? Y yo le digo: nada. No, pero yo no imagino cómo me sentiría yo orar por alguien que tiene cáncer y que el cáncer desaparezca. Y le digo: por eso cuando oras por alguien no sucede nada. Pero usted no siente nada. Le digo: sí, muchas ganas de llorar. Me conmueve mucho ver cómo Dios puede usar a una persona tan insignificante y cómo puede trastornar la vida de alguien y todo su entorno. ¿Cómo le explicas a tu familia que tenías cáncer y ya no tienes? ¿Cómo?
¿Cómo le explicas a tu familia que no podías caminar y ahora puedes caminar? ¿Cómo le explicas a tu familia que estabas a punto de morir por coronavirus y Dios te sanó? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo? ¿Cómo le dices? Es que la medicina fue el remedio. Una vez yo fui a orar por una persona que tenía un tumor, un joven totalmente normal, y de pronto un día llegó a su casa con dolor de cabeza y comenzó a deteriorarse, y un tumor en su cerebro comenzó a crecer del tamaño de una pelota de béisbol. Yo oré por él por teléfono y luego me pidieron que fuera a los 15 días a orar por él, y fui a orar por él, y me platica la mamá y dice: pasó algo increíble en estos últimos 15 días. Dice: el tumor es imposible que deje de crecer. Dice: y lo que sucedió en él es que primero el tumor dejó de crecer, se estancó, pero luego sucedió algo extraordinario, comenzó a hacerse pequeño. Dice: eso es imposible. Dice: estaba del tamaño de una pelota de béisbol, en 15 días ha reducido al tamaño de un limón. Dice: los médicos no lo pueden creer. Y yo dije: wow, en mi mente estoy pensando, fue exactamente el tiempo en el que oramos por él. Y dijo su mamá: lo que pasa es que me recomendaron una medicina alternativa naturista, y se la empezamos a dar, y yo estoy segura que por eso se le redujo. Se me subió el apellido. Si usted me lo dice eso hace años, yo sonrío yo me paré de ahí. Le dije: si la medicina alternativa ha hecho eso, yo no tengo nada que hacer aquí. Y estaba ahí la tía del muchacho, dijo: no, sí, creemos que es Dios. Dije: no, ella me acaba de decir que fue la medicina. ¿Quién fue? Si tú no eres capaz de reconocer que Dios es el que está actuando, entonces la fe no puede hacer nada más. Y no oré por él. Él es más fiel de lo que tú y yo podamos creer. La mamá del muchacho no podía creer, y Dios redujo como quiera el tumor de ese muchacho, a pesar de que no había fe. Hay cosas que sucederán en tu vida contigo y a pesar de ti. Nuestra fe descansa en su fidelidad. Puedes levantar tus dos manos ahí donde estás. Iglesia, no temas. Cree solamente. Puedes estar de pie. Hay una presencia de Dios sobrenatural, pero sigue con tus manos levantadas. Hay un manto de fe sobrenatural que está descendiendo desde que comencé a predicar. No es una fe común. Presoro Presoro, levante sus manos, comience a adorar a Dios. Shei Rabasara Parotoro. Shei Rabarara.
Vamos a ver si podemos cantar esto.